Hola, hola, bienvenidos a mi canal, soy Iris Soler y podéis encontrarme en redes sociales como Iris Soler Photography. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bien, hoy os voy a hablar de mi historia de amor-odio con la apertura de diafragma. ¡Allá vamos! Antes de nada, quiero contaros una anécdota de cómo fue mi primer encuentro con la apertura de diafragma. Por aquel entonces estaba estudiando fotografía, creo que estaba en mi primer año. En un examen se me planteó la pregunta de qué significaba que un objetivo fuese 24-105 milímetros y que su apertura de diafragma fuese 3,5, 5,6. Y me fui contentísima del examen, o sea, me fui en plan de voy a sacar un 10. Pero no. Mi sorpresa fue cuando llegué y el examen bien, pero en esa pregunta pues tenía 0 puntos. El caso es que para mí era lógico y coherente que 3,5, 5,6 fuese que esa cámara solamente abriese de 3,5 a 5,6. Pero no era el caso. Era que en 24 milímetros abría a 3,5 y en 105 a 5,6. Antes de meternos en este gran fracaso, creo que primero tengo que explicar qué es la apertura de diafragma, pero antes de saber qué es la apertura, tenemos que saber también qué es el diafragma. Pues bien, para ayudarnos a entender qué es la apertura de diafragma, tenemos una invitada muy especial. Os presento a California la unicornia. Con ella vamos a aprender muy fácilmente qué es la apertura de diafragma. ¿Para qué? Para no liarla, para no ser como yo. No seáis como yo. No creáis que vais a sacar un 10 porque os ha venido la inspiración divina y sabéis ya de fotografía todo lo que se puede saber cuando no. El diafragma es una parte del objetivo que se encarga de limitar el rayo de luz que entra en la cámara. Para entendernos, diremos que el diafragma funciona como nuestras pupilas. Nuestras pupilas, en función de la luz que tenemos en nuestro entorno, se dilata más o menos para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz y que no nos dañe. De la misma manera, el diafragma se abre o se cierra dependiendo de la cantidad de luz que queremos que entre. Y aquí llega el gran momento. Lo abierto que está el diafragma es la apertura del diafragma. Es muy sencillo, parece muy sencillo, pero creedme, para mí no lo fue. O sea, para mí fue un caos mental, me lié de tal forma que me da vergüenza, o sea, me da vergüenza contarlo, pero así fue. Y luego os contaré, porque no fue la única vez que la lié con el diafragma, no me quedé contenta con haber sacado un 0 en una pregunta de examen, no, yo luego lo llevé a la práctica. La apertura de diafragma, que ya conocemos lo que es, se mide en números F, y el salto que tenemos de un número a otro se llama paso. Ahora os voy a enseñar una tabla, un esquema de diafragmas, que es más o menos la más típica que vamos a encontrar. No existe una universal completa, porque cada objetivo más o menos tiene una. Entonces deberíamos conocer bien la tabla de diafragmas de nuestro objetivo. Pero en fin, os voy a enseñar una que más o menos engloba lo más común. Aquí la tenéis. Es un tema que lía un poco, al menos, bueno, ya os cuento, a mí personalmente me lió. No sé, quizá a vosotros os resulte muy sencillo, pero a mí me lió, entonces os lo quiero explicar de la manera que yo mejor lo comprendí. El diafragma funciona un poquito al revés. No tenemos que utilizar la lógica 100%. Así que digamos que el número F menor, por ejemplo, pongamos 1,8, el valor más pequeñito, es la apertura más grande. O sea, funciona a la inversa. Dejará entrar muchísima más luz. Cuanto mayor sea el número F, por ejemplo, 22, más cerrado está y menor cantidad de luz dejaremos entrar. Debemos seguir recordando que cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. No todos los objetivos, como hemos visto en la tabla, no todos los objetivos tienen todos los valores de la tabla. En otro vídeo veremos tipos de objetivos y más o menos para qué utilizar cada uno, yo os pondré ejemplos. Bueno, y ahora llega el momento que todos estabais esperando.
la aparición de California. He hecho una serie de fotos para que podáis ver la diferencia de un paso a otro. Más o menos eso, muchas más, pero he cogido el ejemplo más claro para que así visualmente podáis ver la apertura de diafragma. En esta podemos ver a California con una apertura de diafragma de 1.8. En esta otra podemos verla con una apertura de 3.5. En la siguiente, California aparece con una apertura de diafragma de 6,3. Y en la última, que he escogido para esta serie, para este ejemplo, la vemos con una apertura de 10. Y ahora ya podemos por hoy despedirnos de California. Adiós California. Después de contaros un poco la parte técnica, vuelvo a las anécdotas. Ahora os voy a contar cuándo mi fracaso del examen lo llevé a la práctica. Como os he contado en vídeos anteriores, yo me dedico principalmente a la fotografía de directos, de conciertos, y yo fui tan feliz con mi objetivo 18-55, el típico que te suelen regalar con el cuerpo de la cámara, que tiene una apertura de diafragma bastante limitada. Yo fui a una sala con apenas luz y todas las fotos me salían negras. Aquí volvió mi historia de amor-odio con el diafragma. Que bueno, amor, ahora que lo estoy pensando, poquito. Bueno, poquito. Ahora sí. Ahora nos llevamos bien, ahora ya sabemos... Nos hemos adaptado el uno al otro y nos llevamos bastante bien. Pero nos costó, nos costó. Volví a hacer el ridículo una vez más. Y me vine a mi casa con unas maravillosas fotos negras. Por no haber sabido elegir objetivo, por no haber sabido controlar esa apertura de diafragma. Así que os repito una vez más, no seáis como yo. Ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero haberos divertido un poco con mis fracasos con la apertura de diafragma. Como siempre digo, dejadme un like, pulgarcito arriba si os ha gustado. Podéis dejarme un comentario por aquí y suscribíos para que esta pequeña comunidad siga creciendo. Muchas gracias por verme una semana más. En el siguiente vídeo os seguiré enseñando fotografía y a la vez contándoos mis experiencias con ella. ¡Adiós!